Historia 1. La sombra escarlata. La ciudad de Brumeville, una vez tranquila, se encontró atrapada en las garras de un terror indescriptible cuando apareció la sombra escarlata, un asesino en serie que golpeaba sin previo aviso, dejando tras de sí un rastro de destrucción y misterio. El asesino era esquivo, acechando a sus víctimas con una precisión mortal. Cada escena del crimen era una obra macabra, un ballet oscuro orquestado por una mente atormentada. Se decía que sus pasos eran silenciosos como una letanía, que su rostro permanecía oculto tras una máscara de sombras. Los investigadores, desconcertados, se encontraban con pistas enigmáticas dejadas intencionalmente. En cada escena del crimen se colocaba una rosa escarlata como una firma mórbida. Algunos murmuraban que la flor contenía una maldición, vinculando el destino de las víctimas a una fuerza demoníaca. El asesino en serie tenía como objetivo almas específicas, cada una vinculada a un oscuro secreto del pasado. Los medios de comunicación apodaron al asesino la Sombra Escarlata, debido al color de la flor macabra que adornaba cada lugar del crimen. Las calles antes bulliciosas de Brumeville se transformaron en un laberinto de miedo, cada residente temiendo la llegada del crepúsculo. Los rumores de una secta oculta alimentaban las pesadillas colectivas de la población. Algunos afirmaban haber avistado a la Sombra Escarlata en rituales nocturnos, rodeado de discípulos vestidos de negro. La ciudad se sumía en la paranoia, cada uno temiendo que el asesino acechara en la oscuridad. La principal investigadora, Elise Beaumont, se encontró sumida en un abismo de misterios. Los expedientes se acumulaban, los testigos guardaban silencio por miedo, y la ciudad parecía cada vez más un sueño aterrador. Elise debía comprender los motivos ocultos que guiaban a la Sombra Escarlata. A medida que avanzaba en su investigación, Elise descubrió secretos profundamente arraigados en la historia de Brumeville. Una antigua tragedia, un pacto roto y una venganza oscura parecían ser los hilos invisibles que tejían la trama del asesino. Cuanto más se acercaba a la verdad, más insoslayable parecía la Sombra Escarlata. La noche en que Elise logró desenmascarar parcialmente la identidad del asesino, una tormenta de una oscuridad inusitada se desató sobre la ciudad. El viento aulaba como una lamentación y la iluminación pública titilaba, arrojando sombras en movimiento sobre las calles desiertas. La Sombra Escarlata, anticipando la caza, dejó un mensaje final a Elise. La venganza es un eco eterno, decía. La noche se consumió en un diluvio de terror mientras la Sombra Escarlata se fundía con la oscuridad, esperando pacientemente el próximo acto de su siniestro ballet. La ciudad de Brumeville, sumida en la sombra eterna del miedo, guardó la cicatriz indeleble dejada por la Sombra Escarlata. Histoire 2. Las profundidades malditas. Había una vez, en los rincones más oscuros de un bosque olvidado, un grupo de jóvenes insensatos en busca de aventura. Un escalofrío misterioso flotaba en el aire, pero su sed de valentía sofocaba cualquier precaución. Guiados por un antiguo mapa y relatos olvidados, los jóvenes intrépidos se adentraron profundamente en el bosque, ignorando las advertencias de los ancianos del pueblo vecino. Los árboles, retorcidos y deformados, parecían susurrar advertencias con cada paso. En el corazón del bosque, descubrieron un antiguo altar olvidado por todos. Inscripciones esotéricas adornaban las piedras, y una luz rojiza parecía emanar de las profundidades de la tierra. Ignorando los signos siniestros, encendieron antorchas y comenzaron un ritual que no comprendían. De repente, una espesa niebla envolvió la clarera, y los jóvenes sintieron una presencia malévola a su alrededor. Murmullos ininteligibles se mezclaban con el viento. Aterrados, intentaron huir, pero una fuerza invisible los retuvo. En el corazón de las tinieblas surgió una entidad demoníaca, una sombra torbellinante con ojos llameantes. El suelo tembló bajo su furia. Los jóvenes, paralizados, se dieron cuenta de que habían despertado una antigua fuerza maldita. La entidad demoníaca, hambrienta de almas intrusas,
Dirigió su mirada hacia los jóvenes. Ramas retorcidas se enroscaron a su alrededor, inmovilizándolos. El bosque resonaba con risas demoníacas, mientras la entidad se alimentaba del miedo que impregnaba el aire. Uno a uno, los jóvenes desaparecieron en las profundidades malditas del bosque, dejando solo ecos de sus gritos aterrados. La niebla se disipó lentamente, y la clarera volvió a quedar en silencio, como si devorara cualquier rastro de vida. Los ancianos, testigos impotentes de esta tragedia, sabían que el bosque había reclamado lo que le pertenecía. Ahora estaba impregnado de una maldición eterna, condenando a cualquiera que se atreviera a desafiar a las antiguas fuerzas que allí residían. El oscuro bosque esperaba pacientemente la próxima intrusión, listo para desatar nuevamente su furia demoníaca sobre aquellos que osaran desafiarlo. Historia 3. Los estremecimientos lunares. En la oscuridad insondable del espacio, la luna emergía como un espectro luminoso, iluminando el cielo con un resplandor pálido. Era una noche excepcionalmente clara cuando el equipo de exploración lunar emprendió su audaz misión. A bordo de su nave espacial, los astronautas se acercaron lentamente a la superficie lunar. La misión era recolectar muestras de rocas y realizar experimentos científicos, pero algo inquietante flotaba en el silencioso aire del espacio. La primera caminata espacial estuvo marcada por una extraña calma. El crepitar de la radio era la única compañía de los astronautas. Mientras avanzaban por la superficie lunar, las sombras de los cráteres parecían estirarse como manos tentaculares. De repente, un murmullo indistinto resonó en los auriculares de los astronautas, susurros distantes que parecían emanar del propio suelo lunar. Los miembros de la tripulación intercambiaron miradas perplejas, pero lo atribuyeron a interferencias en la radio. A medida que caía la noche lunar, los estremecimientos se volvieron más palpables. Sombras en movimiento bailaban en la periferia de la visión de los astronautas. Los equipos emitían sonidos extraños, casi como sollozos apagados. Cuando llegaron al sitio de recolección de muestras, una extraña luz emanaba del suelo. Las rocas lunares parecían casi vivas, emitiendo un resplandor fantasmagórico. Los murmullos se transformaron en voces susurrantes, murmurando antiguos secretos. Una figura espectral apareció repentinamente frente a uno de los astronautas. Una silueta translúcida, hermosa y aterradora al mismo tiempo. Los ojos de los astronautas estaban clavados en esta entidad lunar, hipnotizados por su presencia. La comunicación con la base terrestre se volvió difícil. Las voces de los astronautas se transformaron en ecos distorsionados, repitiendo palabras incomprensibles. La misión, una vez centrada en la ciencia, parecía ahora atrapada en una dimensión sobrenatural. Mientras el equipo intentaba abandonar la superficie lunar, una fuerza invisible parecía retenerlos. La silueta espectral flotaba a su alrededor, murmurando profecías lunares. Los astronautas sentían que algo se había desencadenado, una antigua fuerza liberada por su presencia. Finalmente, la nave espacial logró alejarse de la Luna, pero la experiencia dejó a los astronautas embrujados. No solo habían explorado la superficie estéril de la Luna, sino que habían perturbado energías ancestrales que preferían permanecer ocultas. Mientras la nave se alejaba, la Luna parecía mirarlos con un ojo eterno, guardando sus secretos en el silencio gélido del espacio. Y los susurros lunares resonaban aún en los pensamientos de los astronautas, siguiéndolos hasta la Tierra. Un recordatorio constante de lo desconocido que flota sobre nosotros, incluso en la claridad gélida de la Luna. Historia 4. Las profundidades olvidadas. Había una vez, en un pueblo apartado, un pozo olvidado en el corazón del bosque. Los habitantes del pueblo evitaban cuidadosamente el pozo desde hace generaciones, convencidos de que una maldición yacía en sus profundidades. Un día, un explorador temerario llamado Víctor llegó al pueblo. Intrigado por los relatos misteriosos que rodeaban al pozo, decidió desentrañar el misterio que pesaba sobre esta reliquia olvidada. Armado con una linterna y su valentía, Víctor descendió a las tinieblas del pozo.
A medida que descendía, la luz del día disminuía, dando paso a una oscuridad palpable. Murmullos indistintos parecían flotar en el aire, pero Víctor persistió en su descenso. En el fondo del pozo, descubrió una cavidad vasta e inexplorada. Extrañas esculturas cubrían las paredes, representando figuras inhumanas con ojos vacíos. En el centro de la sala yacía un altar, adornado con símbolos esotéricos. De repente, Víctor sintió una presencia malévola. Los murmullos se transformaron en susurros insistentes, susurrando promesas de poder y conocimiento prohibido. Intrigado a pesar suyo, Víctor comenzó a descifrar las inscripciones enigmáticas. A medida que estudiaba los símbolos, una fuerza siniestra se apoderó de él. Sombras en movimiento danzaban en las paredes, tomando formas indescriptibles. Víctor se encontró atrapado entre dimensiones, su realidad entrelazándose con la de las entidades oscuras que residían en las profundidades. El pueblo en la superficie sintió las repercusiones de la exploración audaz de Víctor. Fenómenos extraños ocurrieron, sombras errantes rondaron las calles, y los habitantes escucharon voces desconocidas en el viento de la noche. El pozo, una vez olvidado, se convirtió en el centro de una energía oscura que se propagaba como una epidemia. Los habitantes comenzaron a desaparecer uno por uno, absorbidos por las tinieblas del pozo maldito. Víctor, prisionero entre dos mundos, se convirtió en el instrumento involuntario de la liberación de una entidad antigua. Los habitantes del pueblo, desesperados, entendieron que para salvar su comunidad, debían sellar nuevamente los portales interdimensionales que se habían abierto. Guiados por un anciano sabio del pueblo, los supervivientes llevaron a cabo un ritual ancestral para cerrar nuevamente el pozo. Plegarias desesperadas resonaron en la oscuridad, y el pozo se derrumbó sobre sí mismo, engullendo para siempre los horrores que albergaba. El pueblo, marcado por esta prueba, se recuperó lentamente. El pozo fue cubierto de tierra y olvido, volviéndose nuevamente una reliquia olvidada en el corazón del bosque. Pero la memoria de esta oscura aventura persistió, incrustada en la conciencia del pueblo, advirtiendo a las generaciones futuras que nunca perturben las profundidades olvidadas.